Amados hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que usted se encuentre bien en casa, en compañía de la familia, con los amigos, con con todas las bendiciones del Señor. Estamos hoy nuevamente reunidos para poder continuar con nuestro estudio de las excelencias de la palabra de Dios, basados en el Salmo 119. En esta ocasión vamos a estudiar los versículos del 121 hasta el 128 que corresponden a la letra del alefato hebreo Ayin. Y vamos a darle lectura para luego pedir al Señor que nos guíe en este tiempo. Dice el 121: Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Acompáñeme en oración. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos reunirnos una vez más a través de esta plataforma, a través de estos medios virtuales. Oh Señor, anhelamos tu palabra, anhelamos Señor que tú nos puedas hablar en este tiempo, que no sea voz de hombre la que escuchemos, sino tu voz. Danos la sabiduría y el entendimiento, Señor, para seguir escarbando y escudriñando, porque tu palabra, Señor, es única, porque a través de ella, Señor, podemos encontrar excelencias para nuestra vida. En nuestra vida, acorde a tu palabra, Señor, llega a ser realmente de tu agrado, llega a realmente ser excelente, Señor, de abundancia. Guíanos en este tiempo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta sección, este salmo, estos 8 versículos, enfatizan el andar de David, enfatiza justicia, enfatiza una condición de sumisión y enfatiza eh, qué era para David la palabra de Dios. En el versículo 127 David dice por eso, en el 128 dice por eso. He amado tus mandamientos, por eso estimé rectos todos tus mandamientos. Esto es una evaluación, esto es una conclusión de David con respecto a la palabra de Dios. Ahora la pregunta es qué lo calificó para poder él evaluar y decir pues que la palabra es digna de ser amada, es digna de ser considerada recta más que cualquier otra palabra. Bueno, los textos que le anteceden nos hacen ver por qué David tuvo la confianza para ser quien pueda examinar la palabra de Dios y determinar en en sus propias palabras que la palabra de Dios debe ser amada y considerada. Y todo esto se debe al hecho de que pues David tenía una vida que agradaba a Dios. David tenía una confianza tal, y es lo que vamos a tratar en esta mañana, la confianza que David tenía para declarar que amaba la palabra de Dios y que la palabra de Dios era recta, confiable, digna de ser obedecida. El versículo 121, vamos a iniciar con este versículo, dice, juicio y justicia he hecho. Juicio es justicia, es cualidad. La cualidad de no tener favoritismo, egoísmo o prejuicio o engaño. Justicia es otro sustantivo que habla de la adherencia a aquello que es obligatorio de acuerdo a ciertas normas. Y David dice, he hecho, esto es comportarse de cierta manera, actuar o administrar. Y este texto nos está hablando de la integridad real, de una conciencia limpia. Para Jeff Adams, en su libro señala que la justicia en la Biblia se refiere a un entendimiento de lo que es correcto o justo. Eso es justicia, es un entendimiento de lo que es correcto o justo. Usted considera justo obedecer a los padres, la misma palabra de Dios menciona esto, hijos obedezcan a vuestros padres porque esto es justo. Es justo pagar los impuestos, es justo
agradecer a Dios, es justo orar a Dios, alabar a Dios. Entonces, en la Biblia, justicia es esto, justicia es el entendimiento de lo que es correcto y es justo. No todos, no para todos la justicia de la palabra, lo que la Biblia señala como justicia, como justo, para muchos no, pues no necesariamente es justo, ya que quien quiera puede quizás en su propio relativismo determinar qué es justo para él. Lo que quizás es justo para mí no sea necesariamente justo para usted. Pero no estamos buscando opiniones de justicia, hay una justicia absoluta y esa viene de la palabra de Dios. Y juicio, consiste en tomar una decisión basándose en la justicia o en lo justo. Estas dos palabras aparecen juntas 20 veces en el Antiguo Testamento. Juicio y justicia. Es decir, yo emito un juicio yo tomo una decisión basado en lo que es justicia en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios señala que es justo que los hijos obedezcan a los padres, entonces yo emito un juicio y digo, decido si es que voy a conformar mi voluntad a lo que se está expresando en esa justicia. Y es posible que en mi propia experiencia, como muchos de nosotros hemos experimentado, que realmente esto es justo, es conveniente, es agradable delante de Dios, y no solo agradable delante de Dios, es conveniente y saludable para toda familia que los hijos obedezcan a los padres. Esto no estaría en tela de juicio. Aún el ateo más prominente está de acuerdo en que los hijos deben obedecer a los padres. Y esto sería emitir un juicio. Nuestra vida se compone de juicios a diario y de modo continuo. Nos vemos en la necesidad de tomar estas decisiones o juicios según la justicia de Dios que se expresa en la palabra de Dios. Y estamos tomando siempre esa decisión. Juicio y justicia es una clave básica de la vida. Nosotros lo encontramos en textos como por ejemplo en Proverbios 21:3 que dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que los sacrificios. Una vida de juicio y justicia, del entendimiento de lo que es justo y de las decisiones basadas en ese entendimiento, dice que eso es más agradable para Dios que cualquier sacrificio. Y quizás usted esté afanado por presentar un sacrificio, usted esté afanado por ser puntual en los servicios de la iglesia, usted esté afanado por presentar posiblemente algún ayuno, un sacrificio de su cuerpo ante Dios, pero esos sacrificios no son agradables. En el contexto judío, el Señor habla muy claro de los sacrificios que ellos presentaban, sacrificios de animales, que esto era parte de lo que Dios determinaba para que su pueblo pudiese adorar al verdadero Dios. Y esto lo encontramos nosotros en Amós. Usted me acompaña, va a encontrarlo en Amós capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice así. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré de vuestras asambleas. Y si me ofreciereis holocaustos, vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Dice, no estoy satisfecho con sus ofrendas, con sus sacrificios, que solamente son cosas externas, cosas religiosas, pero su vida está totalmente divorciada de su sacrificio. Entonces, es interesante notar que juicio y justicia es algo agradable a Dios. Para tener comunión con Dios, usted necesita estar donde Dios está. Dios está rodeado de juicio y justicia. Dice el Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Todo cimiento de una familia, todo cimiento de una iglesia, todo cimiento de una persona, de una vida piadosa, de un carácter, todo cimiento de un matrimonio es juicio y justicia.
Y este es también el cimiento del trono de Dios, juicio y justicia. Entonces, queremos estar donde Dios está, pues vivamos en juicio y justicia. Por eso a Dios le agrada una vida así. Estamos de acuerdo que esto es parte de Dios, el juicio y la justicia, y que la demanda de los verdaderos adoradores es esta. Sin embargo, otra cosa es la que hace David, porque él afirma, todos estamos de acuerdo que Dios es justo y hace justicia, pero que David afirme con seguridad que se comporta con juicio y justicia, o que administra juicio y justicia siendo rey, David no es alguien que alardea o presume algo. Si tenía esa confianza era porque decía la verdad. Hay textos como Primera de Samuel 8:15 y también el texto de Primera de Crónicas 18:14 que dice el versículo 14: Reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Cuando David gobernó y reinó en Israel, él lo hizo con toda justicia. Él juzgaba al pueblo con toda justicia. No se aprovechaba de ellos, no los esclavizaba, los trataba como pastor, se menciona en otro pasaje. El tener esta seguridad de vida lo lleva a pedir a Dios con toda confianza. Primero, que no lo deje atrás, abandonado a sus opresores, que no le permita quedarse con sus presionadores. Quizás en algunas ocasiones nosotros no actuamos con justicia debido a las presiones o de circunstancias o de personas. Y David dice, hay enemigos míos que me están oprimiendo, que me están presionando. Señor, líbrame, no me abandones a ellos, no permitas que ellos me alcancen. Es la petición de David en este versículo. Y David tiene la confianza de pedirlo. Ahora, no es lo único que David va a estar pidiendo. Vamos a estar viendo algunas cosas que David pide. Pero note esto muy interesante. Juicio y justicia he hecho. Y David tiene esta confianza de que él está andando en una integridad real. Tiene una conciencia limpia. No hay algo que le acuse de haber actuado de manera injusta, que haya actuado de una manera desleal a la palabra de Dios o que haya estado divorciado en sus acciones y hechos o palabras a lo que dice la palabra de Dios. La segunda petición de David va similar a la primera parte. Dice el versículo 122, afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Afianza, esto es avala, prometer como algo como garantía. Y David dice, afianza a tu siervo para bien. Aquí David está hablando de que Dios es, va a ser su garante de bienestar. David tiene la confianza ante el Señor como para pedir al Señor Dios que el Señor Dios sea su fiador. En los proverbios hay consejos para no salir fiador de nadie. Por ejemplo, Proverbios 11:15 dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. En el 17:14 dice, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Claramente la Biblia nos menciona que es sabio no salir por fiador de alguien, no garantizar o salir de garante por alguien. Pero en esta ocasión en la que David menciona, David no sería fiador de Dios, sino que Dios iba a garantizar el bien de David. David se da este atrevimiento piadoso por la vida que lleva ante Dios. Recuerde, juicio y justicia. Así fue como David recibe luego de Dios el pacto para el bien de su casa. El Señor le promete que su trono será firme y que uno descenderá y siempre estará eternamente en el trono de David. Así como Dios fue fiador de este pacto que hizo con David y nuestro Señor Jesucristo es ese descendiente que va a sentarse en el trono de David, también Jesús vino a ser nuestro fiador de un mejor pacto. Dice Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Quién garantiza que todo lo que está estipulado en el nuevo pacto, que todo lo que Dios dice que va a hacer y dar a aquellos que creen en Jesucristo, pues Jesucristo mismo es el fiador de ese pacto?
No hay mejor aval, no hay mejor garante que nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos podemos tener seguridad en las promesas de Dios. Él es fiel a su pacto. El punto es, ¿tienes también esa confianza? ¿O tu andar te llena de dudas? En ocasiones es nuestra forma de vivir, es nuestro tropezar continuo, nuestra deslealtad, nuestro amor al mundo, lo que empieza a llenarnos de dudas y no podemos declarar como David y decir, juicio y justicia he hecho, Señor, afianza, sé tú mi garante de mi bien, de mi prosperidad, porque bien es la condición para prosperar en la vida. Señor, tú sé mi garante para que todo me vaya bien. Nosotros posiblemente no tenemos esta confianza que David tiene por el hecho de que nuestra vida no es de juicio y justicia. Lo siguiente que va a mencionar David, o la siguiente confianza que tiene David, es una confianza de, de, de decirle a Dios lo que siente. Él no tiene reparos para mostrarse a Dios tal como es. Dice el versículo 123, mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Mis ojos desfallecieron, esto es un deseo fuerte, intenso, es que sus ojos se estaban consumiendo, cansando. Por tu salvación, esto es preservar de los daños, liberación o prosperidad. Y dice allí, por la palabra de tu justicia, esto es justicia de lo que ya hablábamos hace un momento. Y lo que aquí vemos es la palabra de tu justicia. David tiene la confianza para expresar sus emociones y pensamientos abiertamente ante Dios. Señor, estuve cansado esperando tu salvación. Yo no sé si usted podría decir eso, pero David sí tiene esa confianza. David ha esperado hasta el consumir de sus ojos porque deseaba fuertemente ver la salvación de Dios. Pero no solo ha esperado por ver la salvación de Dios o ver el obrar de Dios, sino también por ver la palabra de justicia cumplida. Él sabe que la palabra de Dios es justa y en la justicia de la que ella contiene, pues David ha esperado para que ella se cumpliera. No solo para que Dios obrase, sino para ver ah, exactamente Dios ha obrado. Dios ha sido justo con su palabra. La palabra de justicia no es solo una declaración de hacer justicia o una regla justa. David reconoce que quien vive para Dios espera en Dios. Quien confía en Dios persevera en su palabra. Pero sobre todo está afirmando lo que ya sabemos. David ama la palabra de Dios y conforma su vida a la palabra. Por ello vive haciendo juicio y justicia. Escuche bien esto. Solo podemos llegar a vivir en juicio y justicia por medio de la palabra de justicia. La vida es justa cuando hacemos justicia a la palabra de Dios. Nuestros juicios son justos por estar basados en la palabra de justicia. Nuestra vida prospera justamente solo por la palabra de justicia. La pregunta para ti es, ¿haces justicia a la palabra de Dios? ¿Dónde están basadas tus decisiones? ¿En tus emociones, tus amistades, las probabilidades, las noticias? ¿En dónde se basan? ¿A qué esperas? ¿A que se cumpla la palabra de justicia? ¿O esperas a que tus emociones cambien o las probabilidades mejoren? ¿Qué esperas? Bueno, David le hacía justicia a la palabra de Dios y la palabra de justicia era el fundamento para que su vida siempre fuese de juicio y justicia. Versículo 124 dice así: haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. David está diciendo, lo hemos estado viendo, no me abandones, afianza, y ahora está diciendo, haz con tu siervo. Y haz es, toma medidas con respecto a tu siervo, según tu misericordia. Y de lo que David está hablando aquí es misericordia que sostiene y enseña. David ha experimentado las misericordias de Dios en muchas ocasiones. David pide ser tratado con esa bondad inagotable que no merece. Parece que a David le es suficiente ser tratado con misericordia. Pero David también pide ser enseñado.
No solamente que el Señor le trate a David con misericordia, sino también dice el versículo 124, la segunda parte, y enséñame tus estatutos. Debemos entender que un acto de misericordia, eh, que el entender la palabra de Dios, el ser enseñado con la palabra de Dios es un acto de misericordia. Eh, Sobre todo el hecho de ser enseñados por Dios mismo. Por gracia nos fue dado el Espíritu Santo, quien nos enseña, nos guía y nos hace capaces en su poder. Si logro entender, si tengo más fe, si puedo hacerlo, si crezco en conocimiento y obras, es por las misericordias de Dios al ser enseñado por Él mismo. Somos enseñados por Dios mismo. Y David dice, Señor, según tu misericordia, enséñame tus estatutos. Y David tiene esta confianza para decirle, Señor, sígueme sosteniendo en tu misericordia que es suficiente. Señor, enséñame tus estatutos. En ocasiones nosotros no tenemos esa confianza, pero David la tiene, porque sabe que su vida agrada a Dios. En el siguiente versículo, el 125, dice David, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tu siervo soy yo. Esto es el subordinado, el sirviente. Este es un título de humildad para una posición de menor autoridad o estatura. Dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento. Esto es inducir a conocer o comprender la naturaleza o el significado de algo, discernir mentalmente o distinguir. De lo que David está hablando aquí es de una actitud para la confianza, y esta es la sumisión. David se ha identificado como el siervo de Dios. En este salmo lo ha hecho numerosas veces, pero solo en esta porción de 8 versículos tenemos, por ejemplo, afianza a tu siervo. Haz con tu siervo y tu siervo soy yo. David es un rey, con toda autoridad ante el pueblo y los hombres. Pero cuando habla de su relación con Dios, cuando se acerca a Dios, cuando pide al Señor, reconoce su verdadera condición y posición. Él es un siervo. La sumisión es una actitud de confianza. Lo repito, la sumisión es una actitud de confianza. Usted dirá, ¿cómo de confianza? No es más bien que cuando uno anda, cuando uno es confiado, es un poquito, hace alarde o es el que está encabezando algo, porque pareciese que los que son siervos siempre van con la cabeza agacha y siempre están con inseguridad. Bueno, déjame decirle que no es así. La sumisión es una actitud de confianza. Solo quien anda seguro puede admitir ser un servidor, sin pensar que será humillado o cuidándose de su posición. David no está diciendo, ojalá que nadie me escuche que soy un siervo de Dios, no vaya a ser que me quiten el trono, ¿no? Si David tenía confianza en Dios por vivir en juicio y justicia, también lo es porque sabe cuál es la correcta y agradable actitud ante su Señor, y esto es sumisión. Señor, aquí estoy, soy tu servidor. Lo interesante de todas sus peticiones aquí, por ejemplo, no me abandones, afianza, haz, enséñame, dame entendimiento, todos estos son verbos imperativos, como si un rey estuviera demandando algo. Parecieran demandas a Dios, pero son peticiones de un siervo que sabe cómo acercarse a su amo, que tiene su confianza, su favor, su bondad, como lo era Nehemías siendo copero del rey. Nehemías era un sirviente en el palacio, quien tenía que preparar o servir el vino al rey, pero antes que él lo tomase, el rey lo tomase, Nehemías tenía que primero probarlo y así cuidaba del rey. Era un hombre de confianza del rey. Por eso también él tuvo el atrevimiento de acercarse al rey y al ser comisionado, al ser llamado por Dios para ir a reconstruir las murallas de Jerusalén, pudo pedir cosas. Obviamente la mano de Dios estaba con él, pero pudo pedir cosas que cualquiera no se atrevería a pedir a un rey, como si fuese un familiar o un amigo. Bueno, David tiene esta confianza. David está
pareciese demandando cosas, pero no. Y recuerde que David sabe que es un siervo de Dios, pero él sabe cómo acercarse a Dios. Sabe cómo es la misericordia de Dios. Él no duda de la misericordia de Dios. No lo duda. Él se aprovecha de la misericordia de Dios. Se lanza de lleno con confianza a la misericordia de Dios y pide ser enseñado y pide que Dios le dé entendimiento. Hermano, amigo, esta actitud, esta actitud nos da la capacidad de discernir. Y David está pidiendo eso. Dios, dame esa capacidad de discernir, al decir dame entendimiento, que le induzca a comprender para poseer la sabiduría de los testimonios de Dios. No todos llegan a comprender los testimonios de Dios, y esto es solamente porque no tienen actitud de ser enseñado. No son enseñables. Creen que ya lo saben todo. No inclinan el oído para escuchar. Creen que ya lo saben todo. No reciben consejo. Y David dice, Señor, soy tu siervo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios, para llegarlos a entender. Cuando dice conocer, esto es estar consciente o informado de un hecho o de una información específica. Y a veces no estamos conscientes de esto. Para realmente vivir en justicia necesitamos un conocimiento de la palabra de Dios, de lo que es la voluntad de Dios, de lo que es justicia en los mandamientos de Dios, para conocer, como dice David aquí, tus testimonios. David es consciente, y lo repito, esta es una actitud de confianza, la sumisión. El 126 dice así: Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Tiempo habla de un momento adecuado. Y aquí David tiene confianza para movilizarse. Hay muchas cosas que nos pueden movilizar a la acción. Quizás la injusticia, la corrupción, como ha estado en estos días realizándose marchas de protesta en la política de nuestro país, por la dirección del Congreso y el presidente, etcétera, de cosas, todo muy sospechoso, pero bueno, de todas maneras una movilización que se ha mencionado, con aras de velar por la justicia o para que ya se termine de la corrupción. Nosotros actuamos para defender nuestros derechos, sí, pero pocos actúan por el reino de Dios o por la ley de Dios. La iglesia se movilizó no hace unos pocos años para defender la ley de Dios, la ley de la vida, no matarás, o también para defender a los niños de la ley de la unión civil. Entonces, con este eslogan de con mis hijos no te metas. Bueno, nosotros peleamos, nos movilizamos por el reino de Dios y por la ley de Dios. Solo alguien que sabe la fuente de una vida de justicia, que es la palabra de Dios, se indigna cuando rompen o atropellan las leyes de Dios. ¿Qué es lo que te indigna? ¿Qué es lo que te motiva a movilizarte? ¿El que estén quebrantando tus derechos o el que estén quebrantando la ley de Dios? Si es la ley de Dios, entonces estás con un corazón que va en acorde a la voluntad de Dios. Y David tenía la confianza para decir, Dios, es tiempo de actuar. Y no está pidiendo a Dios actuar. Dios actúa porque han invalidado tu ley. Él más que todo está señalando que Él va a actuar, pero no va a inquietar a la gente para una movilización, sino Él se va a mover para esto. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Y usted simplemente puede darse cuenta de esto, cómo se invalida la ley de Dios. Esto es romper o fallar, quebrantar. Usted enciende la radio y escucha la música y nota que están invalidando la ley de Dios. Usted prende la televisión, escucha la noticia o ve la novela o la película y va a ver cómo quebrantan la ley de Dios. Usted sale a la calle y se relaciona en el comercio
en las tiendas, en el mercado, en la compra y venta, y en todo este proceso usted va a ver cómo quebrantan la ley de Dios. Usted se relaciona con sus hermanos en casa, con su esposa, sus hijos. Usted va a darse cuenta cómo se atropellan las leyes de Dios. Pero está tan acostumbrado de ver cómo invalidan la ley de Dios que usted dice, bueno, así es la vida. Y se queda quieto. Y David dice, no, es tiempo de actuar. Oh Jehová, ¿por qué han invalidado tu ley? Somos de los que nos inquietamos, nos indignamos porque invalidan la ley de Dios o porque invalidan nuestros derechos. Se lo dejo ahí para que usted pueda pensarlo. 127 dice el Salmo 127, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso he amado. Este amar es un afecto intenso, un afecto grande de lealtad hacia la palabra de Dios. En este caso dice David, tus mandamientos, más que el oro y más que mucho oro. David está reconociendo aquí el valor de la palabra de Dios. Algo le está llevando. Dice, por eso he amado tus mandamientos. Y por eso es la vida de juicio y justicia que él está llevando. Su condición y su posición de ser siervo de Dios y de que ha sido favorecido con la misericordia de Dios, de que el entendimiento que está teniendo, David no está pidiendo entendimiento a Dios porque nunca lo ha tenido, no, lo tiene y él quiere más. Dice, por eso he amado tus mandamientos. Quien conoce de minerales sabe del valor del oro y sabe también el valor del oro puro. Para David, el oro no le era ajeno. En su propio tesoro personal, David contaba con ellos. Muchos talentos de oro. Él donó, por ejemplo, para la construcción del templo que su hijo ejecutaría. Pero ninguna riqueza material se comparaba con lo que los mandamientos de Dios le daba a David. El oro le podía permitir tener una posición o le podía permitir tener una posición, alcanzar algo, pero no mantenerlo. Recuerde, el cimiento de un trono no es las riquezas, el oro, el cimiento de un trono, lo hemos leído hace un momento, es el juicio y la justicia. Y esto lo vas a encontrar solo en la palabra de justicia, como David dice, la palabra de tu justicia. Una vida de juicio y justicia valora realmente la palabra de Dios. Puedes decir lo mismo que David, o amas algo más que a la palabra de Dios. Amas mucho tu sueldo, amas mucho tu trabajo, amas mucho tu comodidad, amas mucho tu posición, amas mucho tu profesión, amas mucho, no sé. Puedes decir como David, por eso he amado tus mandamientos más que mi trabajo y mi trabajo bien posicionado o bien remunerado. He amado más tus mandamientos que el placer y el placer más intenso. He amado más tus mandamientos más que, vamos, complételo. David podía decirlo con confianza, he amado tus mandamientos. Y nadie podía decirle, no, David, he visto que tú amas más a otra cosa, no, David. Decía la verdad, amaba los mandamientos de Dios más que el oro y el oro puro. El 128, para estar terminando, dice así, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Por eso estimé rectos, esto es considerar justos, considerar que están en conformidad a la ley de la justicia. Es como que usted, no sé, tiene, no sé, un mineral como el oro, por ejemplo, o posiblemente usted tiene este oro, el oro bamba, que es una piedra similar al oro y hay quienes, yo recuerdo que fui engañado así en una casa de un amigo, él tenía en su ventana un pedazo de piedra, pero del oro bamba, de ese oro que es un mineral que es muy parecido, pero no es el oro. Y le dije, oye, ¿tienes oro allí? No, es solamente era una piedra de decoración. Pero yo no podría considerar, porque no conozco o no he manejado oro como para decir,
es conformidad a la ley. Esto realmente es oro. Si usted se pone a investigar, quizás en YouTube va a encontrar cómo identificar el oro y cómo saber qué realmente es. Recuerdo una ocasión cuando mi padre también me dijo, bueno, mi padre me enseñó cómo identificar el cuero. Usted posiblemente también lo sepa, distinguirlo entre la cuerina, entre otros materiales. Y me dijo, pues, de esta manera, puedes identificar lo que es cuero. Y David también va a emitir un juicio. Y David dice, tus mandamientos, Dios, todos tus mandamientos sobre todas las cosas son rectos, son justos, están en conformidad a la ley. David está calificado para hacerle justicia a la palabra de Dios. ¿Quién podría estar calificado para examinar los mandamientos de Dios y sentenciar que ésta está en conformidad a su ley? Pensamos que solo Dios es el autorizado, pero David también tuvo la confianza para estimar en su justa medida la palabra de Dios. Y escuche bien esto, tu trato a la palabra de Dios depende de cómo los consideres. Si tú consideras que la palabra de Dios es un libro más de tantos que tú puedes tenerlos en tu biblioteca, que los puedes adquirir o tenerlos en tu biblioteca, es un libro más de religión, de algún conocimiento, de meditación, devocionario, y bueno, así lo vas a tratar. Pero David dice, sobre todas las cosas, todo su contenido es recto, es justo sobre todas las cosas. David está poniendo en un lugar alto, inalcanzable, incomparable la palabra de Dios. Si es palabra de Dios, entonces son rectos, veraces, verdaderos. Esto te lleva a desagradarte por toda mentira. Así es. Obviamente puedes leer libros de humanismo, libros de filosofía, libros de otro tipo de meditación, sea hindú, sea, no sé, de cualquier otra cultura, y tú te das cuenta por cómo estimas la palabra de Dios, que lo demás es mentira, es engaño, es algo de poco valor. La palabra de Dios es más dulce que la miel, dice David, más valiosa que el oro puro, y no solo porque es palabra de Dios que sabemos que viene de Dios, sino porque David pudo a través de la palabra de Dios llegar a tener una vida de juicio y justicia, de tal manera que tuvo la confianza de conducirse delante de Dios, pero también pudo prosperar de manera justa, sin usar atajos de mentira o de engaño, sin tener una vida de hipocresía o mentira. David tiene una limpia conciencia porque su vida ha sido forjada, ha sido formada, moldeada por la palabra de Dios. David no solo lo está mencionando eh, por conocimiento, sino por experiencia. La pregunta para nosotros sería, ¿qué es para ti la Biblia? ¿Qué es para ti la Biblia? ¿Un libro más? Pues ese pensamiento te va a llevar a, a tomar decisiones equivocadas, a emitir juicios equivocados. Pero si la palabra de Dios es realmente recta para ti, es veraz, es en conformidad a lo que de ella misma dice, de ella misma, pues tu vida va a ser distinta, vas a poder prosperar. Entonces, puedo yo quizás ver tu vida, o podemos ver nuestra vida, y eso de alguna manera declara, revela qué es para nosotros la palabra de Dios. Te animo a que puedas decir como David, estimo tus mandamientos, todos, sobre todas las cosas, rectos tus mandamientos. Y al considerarlos así es que aborrezco todo camino de mentira, todo pecado. En esta porción hemos notado cómo David tiene una confianza. Y toda esta confianza que tiene es porque vive como a Dios le agrada, en juicio y justicia. Quizás no tienes esta confianza, pero comienza a considerar
la palabra de Dios como lo que realmente es. Conforma tus pensamientos y tus acciones a la palabra de Dios y realmente vas a poder sacarle provecho a la palabra de Dios. Realmente ella va a moldearte para vivir una vida de juicio y justicia. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por permitirnos aprender en este tiempo, Señor, cómo una vida de un creyente, cómo la vida de un cristiano puede tener confianza ante ti. Podemos tener confianza ante tu misericordia, confianza en que tú puedes garantizar, Señor, nuestras bendiciones, nuestra posición delante de ti. Señor, que tú puedes enseñarnos y quizás, Señor, perdónanos porque no tenemos un corazón enseñable, siempre rebeldes, siempre soberbios, siempre altaneros, siempre pensando que lo sabemos todo, nunca agachamos la cabeza para pedirte que nos enseñes. David siendo rey dice, soy tu siervo, Señor, enséñame tus estatutos, dame entendimiento. No creía saberlo todo y sobre todo, Señor, él estaba confiado delante de ti porque era alguien que practicaba tu palabra, alguien que permitía que la palabra de justicia lo moldeara, moldeara su forma de definir qué es justicia, qué es lo recto, y siempre tomaba decisiones, juzgaba de manera correcta. Señor, rogamos pues que también en nuestro corazón, Señor, no haya doblez hacia tu palabra, sino podamos amarla y podamos considerarlas rectas, veraces, verdaderas, únicas, Señor, sobre todas las cosas y sobre en todo asunto que ella trata, Señor. Mi Dios, enséñanos a aborrecer toda mentira a través de la vista de tu palabra, Señor. Ayuda a mis hermanos también, Padre, a que podamos todos juntos valorar tu palabra, Señor, en su justa medida. Mi Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, mi petición es que el Señor pueda guiarte en este día y nos estaríamos viendo la próxima semana en un nuevo segmento de el Salmo 119, las excelencias de la palabra de Dios. Bendiciones a todos.